Más allá de la historia. La Segunda Guerra Mundial continúa en Japón, mientras en Europa, con la caída y muerte de Adolf Hitler y el régimen nazi, empezaba a vislumbrarse un final a la Segunda Guerra Mundial. En el Pacífico, Estados Unidos había liberado prácticamente todas las islas que se encontraban en poder de los japoneses, y los norteamericanos estaban decididos a desembarcar en Japón. Así, después de las derrotas en Midway en junio de 1942 y Guadalcanal en noviembre de 1942, la flota nipona fue destruida en la batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944, por lo que Japón ya no era rival en el mar y su rendición se preveía inminente. Así y todo, Japón estaba dispuesto a negociar la paz con Estados Unidos mediante la cesión de territorios, pero sin que esto supusiera alterar el carácter divino del emperador. Pero el objetivo final de los estadounidenses no era ese, sino lograr la rendición incondicional y total del ejército imperial japonés. Estados Unidos había liberado prácticamente todas las islas que se encontraban en poder de los japoneses, y los norteamericanos estaban decididos a desembarcar en Japón. De hecho, la Guerra del Pacífico fue larga y cruenta. Uno de sus enfrentamientos más simbólicos fue el que tuvo lugar en Iwo Jima, y no solo por la fotografía de los soldados norteamericanos alzando la bandera de su país, tomada por el fotógrafo Joe Rosenthal, y que fue difundida como un ícono de la propaganda de los aliados, sino también por su ferocidad y violencia. Esta campaña, que tuvo lugar entre febrero y marzo de 1945, no tuvo comparación hasta la fecha, porque los soldados japoneses, agazapados entre los volcanes y las galerías subterráneas, masacraron a miles de soldados norteamericanos que desembarcaron en las playas de arena negra durante su avance por las escapadas montañas. Por ese motivo, la campaña recibiría el macabro nombre de la Picadora de Carne. Otra fecha clave del conflicto que mantuvieron Estados Unidos y Japón sería el 9 de marzo de 1945, en las Islas Marianas. Se trataba de la puesta en marcha de la Operación Mittenhouse, una misión que tenía como objetivo borrar Tokio de la faz de la Tierra en menos de 24 horas. La primera oleada del ataque norteamericano la formaron 54 aviones y la segunda 271 bombarderos más. La operación estaba diseñada para que empezara a las 12 de la noche del 9 al 10 de marzo, ya que, según el alto mando estadounidense, sorprender dormidos y desprevenidos a los habitantes de la ciudad era la manera más fácil y segura de causar un gran número de víctimas. La operación Mittenhouse era una misión que tenía como objetivo borrar Tokio de la faz de la Tierra en menos de 24 horas. Durante la mortífera descarga sobre la capital nipona, los aviones lanzaron bombas de racimo que los estadounidenses rebautizaron como tarjetas de visita de Tokio. Una vez tocaban tierra, estos artefactos derramaban su contenido letal de fósforo blanco y napalm, un pegajoso gel de nafta que los laboratorios de la Universidad de Harvard habían desarrollado. La atmósfera en Tokio llegó a alcanzar los 980 grados, haciendo hervir el agua de los ríos y canales y fundiendo los cristales de las ventanas. El fuego consumió con rapidez muchas casas que estaban construidas con madera y papel, pensadas tan solo para resistir a los terremotos. Unos 260.000 hogares fueron arrasados hasta los cimientos, y al menos 105.400 personas murieron en una ciudad de 3 millones de habitantes. Se fundieron, literalmente. En total quedó arrasada una cuarta parte de la ciudad. Curtis LeMay, el general norteamericano que organizó la operación, se jactó del éxito obtenido con estas palabras: "Los hemos tostado y horneado hasta la muerte". Antes de morir en 2009, Robert S. McNamara, responsable intelectual de la operación de Mittenhouse y que era secretario de defensa en el momento de los bombardeos, pidió disculpas por el ataque, aunque sin dejar de justificarlo declaró: "Para hacer el bien, a veces tienes que hacer el mal". Por su parte, el general Curtis LeMay, comandante del Comando de Bombarderos 21 y responsable material de los ataques, considera que lo inmoral no era haber matado unas 100.000 personas en una sola noche lanzando bombas incendiarias,
sino que lo realmente imprudente hubiera sido no hacerlo y perder a miles de soldados norteamericanos en la batalla. Creo que si hubiéramos perdido, yo sería tratado como un criminal de guerra, declaró. Mientras tenía lugar el bombardeo de Tokio, en el Pacífico, los aliados seguían con su imparable avance hasta llegar a la isla de Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu, al sur de las 4 grandes islas de Japón. Los japoneses ya no podían ofrecer resistencia y decidieron lanzar un desesperado ataque suicida contra la flota norteamericana, la llamada Operación Tengo. El acorazado japonés Yamato, el más grande del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, zarpó junto con otras 9 naves de guerra desde Japón para realizar un ataque suicida contra las fuerzas aliadas, que estaban luchando en Okinawa. Pero las fuerzas japonesas fueron interceptadas y destruidas casi por completo por la supremacía aérea estadounidense. De hecho, el Yamato y otros 5 barcos japoneses fueron hundidos. Aquella acción en la etapa culminante de la guerra confirmó la decisión de las autoridades japonesas de llevar al extremo los ataques kamikazes para intentar detener el imparable avance aliado hacia el archipiélago japonés. Finalmente, Okinawa cayó en manos estadounidenses y fue declarado zona segura el 21 de junio de 1945. Las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. El ataque por sorpresa a Pearl Harbor fue suficiente para que, tan solo un día después, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos, hasta el momento nominalmente neutral, tomara partido de forma activa y definitiva en el terrible conflicto que asolaba al mundo, declarando la guerra a Japón. Durante los siguientes 4 años, los estadounidenses libraron una dura lucha contra los japoneses, tanto en territorio chino como en aguas del Pacífico, donde la conquista de cada una de las islas se convirtió en una guerra a pequeña escala. Frase destacada. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos, hasta el momento nominalmente neutral, tomaría partido de forma activa en la guerra. Si bien es cierto que el enfrentamiento entre ambos países fue bastante equilibrado, la caída de la Alemania nazi pondría las cosas mucho más difíciles al ejército japonés. Sin embargo, lo que acabaría por decantar la balanza en favor de los aliados sería el desarrollo y fabricación de una terrorífica arma secreta, un proyecto que los estadounidenses bautizarían con el nombre en clave de Proyecto Manhattan. Aquella arma definitiva fue desarrollada por Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y de Canadá. El proyecto, que agrupó a una gran cantidad de eminentes científicos como Robert Oppenheimer, Niels Bohr o Enrico Fermi, tenía como objetivo desarrollar la primera bomba atómica antes que pudieran hacerlo los nazis. La investigación culminó con Trinity, nombre que se daría al primer ensayo atómico realizado en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. Finalmente, la bomba no sería usada contra los alemanes. Sin embargo, aquella iba a ser el arma definitiva que utilizarían los estadounidenses para terminar de una vez con la guerra. La madrugada del 6 de agosto de 1945, entre la 1 y 12 minutos y la 1 y 15 minutos horas, el bombardero B-29 Enola Gay, al mando del coronel Paul Tibbets, despegaba del aeródromo de Tinian, en las Islas Marianas, rumbo a Hiroshima. A bordo iba un artefacto nuclear cargado de uranio 235 bautizado como Little Boy, que en pocas horas debía hacer blanco en el centro de aquella poblada ciudad japonesa. A las 7 horas 9 minutos de la mañana, las alarmas antiaéreas de Hiroshima alertaron a la ciudadanía cuando el Straight Flush, un B-29 al mando del comandante Claude Ederle, efectuó un vuelo de reconocimiento sobre la ciudad. Sorprendentemente no fue interceptado ni por las baterías antiaéreas ni por los cazas japoneses, por lo que pudo avisar al Enola Gay de que todo estaba despejado. Esta es una foto de una réplica de la bomba nuclear Little Boy lanzada sobre Hiroshima. Aquel lunes 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, amaneció como cualquier otro día hasta las 8 horas 11 minutos de la mañana, cuando sus habitantes vieron aparecer por el horizonte 3 bombarderos norteamericanos B-29, entre los que se encontraba el Enola Gay,
con su mortífera carga. Minutos después, se abrieron las compuertas de carga del bombardero mientras los otros dos aparatos dejaban caer unos calibradores de onda expansiva en paracaídas, con la misión de comprobar posteriormente el efecto del arma. Little Boy empezó a descender en caída libre sobre Hiroshima. Era el principio del fin para todos los que vivían ahí. A las 8:11 de la mañana, los habitantes de Hiroshima vieron aparecer por el horizonte 3 bombarderos norteamericanos B-29, entre ellos el Enola Gay, con su mortífera carga. Esta es una foto del coronel Paul Tibbets posando junto al Enola Gay. 3 días después, el jueves 9 de agosto de 1945, el B-29 Boxcar, piloteado por el mayor Charles Sweeney, fue el encargado de transportar una segunda bomba nuclear llamada Fat Man, con la intención de lanzarla sobre la ciudad de Kokura. En realidad, Nagasaki era un objetivo secundario, y solo estaba previsto dejar caer la mortal carga en la ciudad en el caso de que el primer objetivo no pudiera cumplirse. El plan para la misión fue prácticamente idéntico al de Hiroshima. Cuando el avión llegó a Kokura, la ciudad estaba cubierta por las nubes y después de sobrevolarla 3 veces con el combustible bajo mínimos, el piloto decidió poner rumbo a Nagasaki. El indicador de combustible señalaba que el bombardero no tendría suficiente carburante como para llegar hasta Iwo Jima y se vería obligado a desviarse hacia Okinawa. Sweeney decidió entonces que si Nagasaki presentaba las mismas condiciones meteorológicas que Kokura, regresarían con la bomba a Okinawa e intentarían lanzarla al mar. Frase destacada. Sweeney decidió que si Nagasaki presentaba las mismas condiciones meteorológicas que Kokura, regresarían con la bomba a Okinawa e intentarían lanzarla al mar. Pero en el último instante se abrió una brecha entre las nubes, que también cubrían el cielo de Nagasaki, lo que permitió al avión estadounidense establecer contacto visual con el objetivo, por lo que al final pudieron soltar la bomba a las 11:01 de la mañana. 43 segundos después, Fat Man explotó a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros de distancia del objetivo original. La detonación fue de 22 kilotones y generó una temperatura estimada de 3.900 grados y vientos de 1.005 kilómetros por hora. Frase destacada. La detonación de la bomba que cayó sobre Nagasaki fue de 22 kilotones y generó una temperatura estimada de 3.900 grados y vientos de 1.005 kilómetros por hora. Esta es una portada del 15 de agosto de 1945 del Jacksonville Daily Journal, informando de la rendición de Japón. La tragedia humana que se abatió sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se saldó con la vida de unas 140.000 víctimas en Hiroshima y unas 70.000 más en Nagasaki, lo que incluye las víctimas directas del bombardeo y las que fallecieron a consecuencia de la radiación hasta finales de 1945. La noticia de la destrucción total de Nagasaki por una segunda bomba atómica fue un durísimo golpe para el imperio japonés, que ese mismo día, 9 de agosto de 1945, sufría la inesperada agresión de la Unión Soviética en Manchuria. Esto terminaría por precipitar los acontecimientos, y el emperador Hirohito anunció la rendición incondicional de Japón ante los aliados el 15 de agosto de 1945. La capitulación se hizo efectiva el 2 de septiembre con la firma de la paz a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Rendición y final de la Segunda Guerra Mundial. No cabe duda de que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo y sangriento de la historia de la humanidad. Millones de personas perdieron la vida, sobre todo en Europa y Asia, en el oscuro periodo que abarcó los años 1939 hasta 1945. Todo ese baño de sangre tuvo su culminación con la caída de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, un acontecimiento que obligó al emperador Hirohito a anunciar la capitulación de Japón y a firmar la paz de manera definitiva con los aliados. Frase destacada. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más destructivo y sangriento de la historia de la humanidad. El año 1945 supondría un punto de inflexión. Ese año había tenido lugar la caída de la Alemania nazi tras el suicidio de Adolf Hitler,
la destrucción del corazón del Tercer Reich y la firma del armisticio de Reims el 8 de mayo de 1945. Aquel también fue el año de la muerte del dictador fascista Benito Mussolini y la disolución de la Italia fascista, o República de Saló. Junto a la Alemania nazi y a la Italia fascista cayeron otros regímenes afines, como los de Hungría, Eslovaquia y Croacia, a pesar de que esta última resistiría hasta mediados de junio, cuando fue absorbida por Yugoslavia. En esta foto podemos ver la portada del Montreal Daily Star, anunciando la rendición alemana. La Segunda Guerra Mundial también fue el escenario de tremendas atrocidades. Durante el conflicto se produjeron ataques indiscriminados sobre la población civil y la persecución sistemática de diversos grupos por motivos políticos, de raza o religión. Con el final del conflicto salieron a la luz los horrores perpetrados por la Alemania nazi en los campos de concentración y de exterminio construidos a lo largo y ancho de toda la Europa conquistada, y la llamada solución final de la cuestión judía, que desembocaría en el Holocausto. Estremece escuchar nombres como Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, y así una larga lista de campos del horror que obligaron a los aliados a poner en marcha toda una maquinaria judicial para procesar a los autores y a los cómplices del régimen nazi, acusados de delitos contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La ciudad elegida para celebrar estos juicios fue Nuremberg, la emblemática ciudad en la que el Partido Nacional Socialista había celebrado en el pasado sus multitudinarios congresos. Conocidos como los juicios de Nuremberg, estos históricos procesos sentaron las bases para el desarrollo de una justicia internacional y la creación de una nueva legislación que fuera más allá de la justicia propia de cada país. Las sesiones de estos juicios, en los que fueron encausados desde varios de los jerarcas nazis como Göring, Hess o Ribbentrop hasta simples funcionarios del régimen, duraron poco menos de un año, que tuvieron lugar desde el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, y se impulsaron unas duras condenas en las que se incluía la pena de muerte para 12 de los acusados. Frase destacada: los juicios de Nuremberg tuvieron lugar en esta ciudad alemana desde el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. Pero Nuremberg no fue el único tribunal que se formó para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. También se estableció un tribunal para juzgar los crímenes perpetrados por los japoneses, el conocido como Tribunal Militar Internacional para Extremo Oriente, entre 1946 y 1948, en el que se llevaron a cabo los juicios o procesos de Tokio. Sin embargo, ahí no se aplicó el mismo rasero que en Nuremberg. Un ejemplo de esto fue que el emperador Hirohito no fue juzgado, sino que, por el contrario, se mantuvo en el cargo, y muchas de las penas que se dictaron terminaron siendo reducidas e incluso conmutadas. La situación política estaba cambiando. Japón ya no era el enemigo a batir, sino que iba a convertirse en un aliado imprescindible para hacer frente a la amenaza creciente del comunismo.